Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías. We're going to open our Bibles in the book of Isaiah. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 52 and chapter 52. Y vamos a leer versículo 7 y versículo 8. We're going to read verse 7 and verse 8. Cuando usted lo encuentra, usted me indica con un fuerte amén. When you find it, you tell me with a strong amen. Amén. 52. Isaías capítulo 52, verso 7 y verso 8. Amén. 7 y 8, gloria al Señor. Así que tome su tiempo, encuentre la escritura. Gloria al Señor Si Jesús. necesita ayuda con la escritura, déjeme saber y le ayudamos. Uno de los hermanos alrededor puede también ayudarle. Amén. Amén. Yo quisiera que lo leyéramos todos juntos. Amén. De suma importancia porque hoy es servicio, ¿verdad?, de la banda misionera, es decir, servicio misionero. Amén. Y Amén. dice la palabra del Señor, honrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Una vez más, no estamos leyendo todos juntos. Ah, Si no tiene su Biblia, yo lo espero a que tenga su Biblia. ¿Ven? Una vez más. 1, 2, 3. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Verso 8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre de la gloria, venimos delante de su santa y hermosa y divina presencia. A usted es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Dios poderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias le damos en este momento por su bendita palabra. Pedimos, Señor, que usted pueda bendecir y santificar cada mente, cada corazón, cada oído, cada uno de los que estamos aquí en esta hora pueda recibir de su santa y hermosa palabra. Podamos recibir lo que usted ha preparado para nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Y el verso que acabamos de leer son muy conocidos, especialmente por la palabra de una revista que comúnmente usted encuentra alrededor de la ciudad, ¿verdad? La famosa llamada Atalaya, en inglés conocida como, ¿verdad?, la Watchtower. Queremos ver lo que la palabra atalaya, en la palabra del Señor dice a nosotros. sí. La palabra atalaya, o qué es una atalaya, era una persona que monta una guarda o una guardia. Es decir, alrededor de la ciudad o de los campamentos se ponían unas poses de torres o en un lugar alto donde se subía un guardia, y era demasiado crítico el trabajo de este guardia. Él no podía darse el lujo de dormirse, él no podía darse el lujo de distraerse. De él dependía la seguridad y la sobrevivencia de todo el pueblo, de toda la ciudad o toda la nación. Porque era el que estaba encargado de dar alerta cuando él mirara y se acercara al enemigo. Cuando el enemigo viene desenfrenadamente, viene con todo su furor, viene con todo su ataque y viene con el único objetivo de destruir. Viene para robar, para matar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo. Ajá. Por lo tanto, el atalaya tenía la responsabilidad de estar alerta y estar al tanto cuando viniese el enemigo. Porque si él no daba aviso al pueblo de que el enemigo venía con todas sus tropas, cuando el pueblo quisiera reaccionar, era demasiado tarde. Había sido acorralado, había sido infiltrado y habían sido derrotados. Sí. Qué tremendo era lo que pasaba.
Sí, amén. Gloria sea al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Así que la atalaya es una persona que mantiene la guardia. Sí, amén. Los atalayas Aleluya. se mantenían en los muros. Eran responsables de anunciar cuando viniese el enemigo. Sí. También cuidaban las cosechas y advertían si venía algún animal o algún ladrón. Y eso lo podemos leer en el libro de Primera de Samuel, cuando la Biblia habla precisamente de los famosos valientes de David. Sí. Uno de ellos, dice la Biblia, que vinieron los enemigos y atacaron toda la cosecha del pueblo de Israel. Y los que trabajaban en la obra vieron que el enemigo vino y salieron huyendo y a esconderse. Pero no había soldados, no había guardia quien pudiera defender los campos de la cosecha. Pero dice la Biblia que uno de los valientes de David, dice, se levantó con su espada y se puso en medio del campo y empezó a pelear. Y dice la Biblia que mató a más de 300 hombres él solo. Amén. Para cuando terminó de pelear con ellos y el enemigo huyó, fíjese bien, más de 300 hombres murieron y el resto huyó porque este hombre parecía invencible. Y dice la Biblia que la espada se la había contraído tanto en la mano que casi se había puesto como que era parte de su cuerpo. Aleluya. Oh, qué tremendo ejemplo podemos ver. Sí, amén. Vemos la importancia de una atalaya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También los atalayas eran los que debían de anunciar, o más bien dicho, los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían la función de atalaya, porque ellos anunciaban cuando venía el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Así que era demasiado importante el trabajo del profeta y el sacerdote. Cuando venía juicio de Dios, ellos tenían que decirle al pueblo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Aleluya. Porque la mano de Jehová viene con toda furia. Sí. Santo. Aleluya. Dice la Biblia que uno de esos hombres llamado Jeremías, era tanta la mala noticia que lo que él hablaba diciendo que venía juicio de Dios, no lo querían ni recibir ni en el templo. Era despreciado por los gobernantes, por el pueblo y por los mismos sacerdotes. Sí, sí. Lo único que dice la Biblia que Jeremías lloraba y lloraba. Ajá. Ahí está el libro de Lamentaciones. Amén. Por eso se llama Lamentaciones, porque Sí. Jeremías empieza a lamentar Amén. lo que venía al pueblo de Israel. Amén. Amén. Sí. Y fue tanto el proclamor de Jeremías para que el pueblo se arrepintiera, porque venían los babilónicos, que cuando llegó el gobernador o el emperador Nabucodonosor y tomó en cautividad a los hijos de Sión, dice la Biblia que cuando le trajeron a Jeremías, dice, tú eras, ¿verdad?, el que anunciaba que yo venía. Sí. Tú eras el que decía al pueblo que se preparara. Sí. Dice, sí. Dice, solamente tú no te vas a ir cautivo. Vete, dice, en paz. Porque todos estos, desde el rey y sus hijos y las mujeres de sus hijos, dice que fueron decapitados. Sí. Y él fue arrastrado, dice la Biblia, como perro, Sí. llevado cautivo hasta Babilonia. Oh, qué tremendo cuando no escuchamos, cuando viene el juicio de Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Ayúdenos Dios. Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Sí. Amén. Así que es demasiado importante que pongamos atención a la voz de la atalaya. Sí. Gloria a Amén. Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, Él hace una función también de atalaya, Amén. porque es el que nos redarguye del pecado. Sí. Sí. Amén. Él es el que nos reprende y nos exhorta eternamente, Sí. Aleluya. para que usted y yo nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Aleluya. Señor amado. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, la atalaya es un anunciante. Anuncia la palabra de Dios. Cuando usted anuncia la palabra de Dios, usted se convierte en una atalaya.
Cuando usted le dice a alguien, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Hay un castigo eterno, hay un infierno si te mueres sin Cristo que te va a esperar. Sí. Hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles y para todo aquel que no fue hallado, inscrito su nombre en el libro de la vida, va a ser echado en ese lugar y ahí será el lloro y crujir de dientes por toda una eternidad. Sí, cierto, es verdad. Aleluya. Usted está haciendo una atalaya anunciándole Gloria a Dios. advertencia Gloria a Dios. a esa persona. Gloria sea al Señor. Así que el Evangelio de Jesucristo es conocido como las buenas noticias, porque esa es la esperanza que tenemos en contraste de el juicio eterno de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, debemos de anunciar el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Sí, amén. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos donde está cambiando la sociedad. Todo lo que era tradicionalmente conocido está siendo trastornado. Sí. Trastornado que ahora cuando un atleta de algún deporte profesional o algún actor dice, hoy soy homosexual o me cambié de género, ahora el mundo lo aplaude y lo festeja. Sí, cierto. Pero el mundo no aplaude ni festeja cuando una persona se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo y deja su mala manera de vivir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que estamos en tiempos sumamente peligrosos. Sí, Señor. Gloria. Aleluya. La palabra evangelio en la Biblia aparece 75 veces en forma de sustantivo Sí. y 56 veces en forma de verbo. La palabra sustantivo quiere decir que tiene existencia real. Y la palabra verbo quiere decir que expresa la acción y el estado del sujeto. El apóstol Pablo usó la palabra evangelio aproximadamente unas 60 veces. Y en toda la Biblia vemos que la iglesia primitiva usó diferentes términos de la palabra evangelio. Vemos en la Biblia el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, Sí. el evangelio de paz, el evangelio de salvación. Alabado sea su nombre. Cristo mismo predicó el evangelio Sí, amén. cuando él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Alabado sea su nombre. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 8, verso 1. Ese era el mensaje del maestro. La continuación del mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día ese mensaje no ha cambiado. Amén. Ese mensaje no ha pasado de moda. Sí, amén. Gloria a Dios. Tenemos que seguir predicando el reino de Dios ¡Aleluya! para toda persona que quiere una alternativa al juicio eterno. Santo, gloria a su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. Cristo mismo ordenó a la iglesia que predicara el evangelio. Sí. Si vemos en Marcos capítulo 16, verso del 15 al 20, usted encontrará la gran importancia de predicar precisamente el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y les dijo, dice, id por todo el mundo. Yo le digo a usted, vaya alrededor de su cuadra, de su comunidad, de su vecindad. Vayamos alrededor de nuestra ciudad. Alabado sea su nombre. Dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Amén. No hagamos excepción de personas, prediquemos a Cristo. Sí, amén. Dejemos que la palabra de Dios haga efecto en el corazón. Amén, amén, amén. Alabado sea su nombre. Amén, amén. Gloria Porque cuando la palabra hace efecto en el corazón de la persona, cuando la persona que vive sin paz, que vive en soledad, que vive en tristeza, que vive en depresión, que vive en aflicción, que vive desahuciado sin esperanza,
Santo. y recibe la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dice la Biblia que entonces recibe algo especial, recibe un Amén. regalo de Dios, Amén. Gloria a Dios. que es la abundante gracia. Sí, amén. Oh, abundante gracia. Amén. Bendito regalo de Dios. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Es la alternativa que tenemos que dar a la gente. Pero cuando usted viva correctamente delante de Dios y su testimonio sea también el que esté predicando el Evangelio de Cristo, quiero que usted sepa que nuestro testimonio también predica. No Amén. solamente lo que usted habla, sino lo que usted hace con su vida personal día a Amén, día. amén, amén. Sí, Señor, amén. Alabado sea su Gloria nombre. a Dios. Pero cuando usted con su testimonio predica, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Hay poder para derrumbar las cadenas, las ataduras, las murallas, el impedimento, la atadura del enemigo que no te deja ser libre. En el nombre poderoso de Cristo hay victoria. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Hablarán nuevas lenguas, Amén. Gloria a Dios. quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Oh, bendito Cordero de Dios. Gloria a Dios. Podemos volver a leer en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, la gran comisión de predicar el evangelio completo. Amén, amén. El evangelio completo es realmente predicar el reino de Dios y la iglesia de Dios. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Dos distintivas diferencias en el reino y en la iglesia. El reino de Dios se entra a través del nuevo nacimiento, Amén. a través de recibir a Cristo en el corazón. Sí, Señor. Amén. Pero la iglesia de Dios se entra a través de un pacto visible Amén. en la comunión de los hermanos. Sí, Alabado sea su amén, nombre. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo ordenó que predicáramos el evangelio. Sí, Señor amado. La iglesia de Jesucristo no puede estar callada en Bakersfield. Aleluya. La iglesia de Jesucristo no puede estar sentada sin hacer nada en esta ciudad. Ella tiene que promover el evangelio del Cordero de Dios. Aleluya. Oh, Hay gente afuera que necesita saber que hay una esperanza de un cambio. sí. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Usted y yo no estuviéramos sirviendo a Cristo en esta hora si alguien no fuera usado por Dios para haberle hablado de Jesucristo. Aleluya, amén. Amén. Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, Oh, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gloria. La Biblia nos dice en Romanos 5:12: Dígale, hermano. de consiguiente vino la reconciliación por uno. Sí, amén. Alabado sea su nombre. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén, aleluya. Oh, santo, bendiga a mi hermano, Señor. Es importante que el mundo pueda oír el mensaje de Jesucristo, que realmente salva del pecado. Amén. Amén. Así es, hermano. El pecado, dice Romanos 3:23, Amén. por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Sí, Dios. amén. El pecado nos aparta de Él. El pecado nos aparta de la esperanza de Dios. Amén. El pecado nos aparta de la paz del Cristo. Sí. Alabado sea su nombre. Pero el mundo necesita saber qué es pecado. La Biblia es clara en su definición. Romanos 1:29 dice que toda maldad, toda iniquidad es pecado. Sí, amén. Amén. Toda malicia es pecado. Todo lo que es contra la naturaleza de Dios es pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En primera de Juan 3:4,
nos dice que violar los mandamientos de Dios es pecado. Porque pecado es transgresión de la ley, dice la Escritura. Sí, amén. Gloria a Dios. Es decir, que no te importa el mandamiento de Dios si los violas. Ajá. Romanos 14:23 dice que todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, la iglesia, los miembros de la iglesia, no pueden ser personas incrédulas, Aleluya. personas faltas de fe, Sí. personas que no viven dependiendo de la bendita mano de Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santiago 4:17 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Si usted sabe que es bueno orar, ¿por qué no ora? Amén. Si sabe que es bueno venir a la iglesia, ¿por qué no venimos? Sí. Si sabe que leer la Biblia es bueno, ¿por qué no la lee? Santo, ayúdanos, Jesús. Predícanos, Santo. Si sabe que en Cristo Jesús solamente hay perdón y vida eterna, ¿por qué no lo buscamos? Sí, Señor. Aleluya. Oh, Santo. Usted tal vez dirá, no, yo ya soy miembro de la iglesia, soy salvo. Esto ya no me aplica a mí, pastor. Quiero recordarle, mis amados hermanos, Aleluya. ya me lo acabo, que cuando somos nacidos de nuevo, usted dirá, ¿qué es nacer de nuevo? El nacer de nuevo es porque usted ha experimentado la experiencia de la salvación en el corazón. Sí, amén. ¿Cómo es la experiencia de la salvación? Es cuando usted recibe convicción en su corazón. No en el corazón del que está al lado de usted. No en el corazón de su familiar. No en el corazón del predicador. Sino en el corazón de usted. Usted recibe la necesidad de arrepentirse de todo su pecado y de toda su maldad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y por lo tanto, consiguiente, esa convicción lo lleva al arrepentimiento. Gloria a Dios. Como dice la escritura, arrepentíos y convertíos. Amén. No solamente arrepentirnos y vivir igual, sino hay que arrepentirnos y convertirnos al Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted se arrepiente y se convierte a Cristo, Gloria a Dios. no importa el pecado, la maldad, los errores, las faltas, las equivocaciones que usted haya hecho en su vida. Aleluya. Tal vez el hermano de al lado no entiende y lo juzga, no te preocupes. Cristo dice la Biblia que cuando el pecador se arrepiente, Él aplica la bendita, preciosa sangre de Cristo y lo justifica. Lo hace una nueva criatura y los ángeles en el cielo dan gloria a Dios por un alma que se convierta a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Oh, Esa justificación, como dice la Biblia, justificado pues, para con Dios tenemos paz con nuestro Señor Jesucristo a través de esa fe. Viene la regeneración, donde tiene que haber un cambio. sí, amén. Tiene que haber un cambio en su vida. Amén, amén. Eso no quiere decir que no tiene luchas, que no tiene batallas, Sí. que no siente todavía el deseo de pecar o el deseo de hacer lo malo. No se equivoque. Hay una lucha interna en el corazón del ser humano. Pero necesita ser regenerado por la sangre de Cristo. Sí, amén, amén. Hasta que sea santificado. Sí. Para que sea extraída esa raíz pecaminosa que lo hace pecar. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Hechos 2:41 que las personas recibían el Evangelio de Cristo. Amén. Eran bautizadas y eran añadidas a la iglesia. Gloria sea su nombre. Es importante recibir la palabra de Cristo. Amén. También es importante bajar a las aguas. El bajar a las aguas no solamente decir es que yo tengo buena conciencia con Dios. No, el bajar a las aguas es decir yo estoy cumpliendo toda la escritura, la justicia de Cristo. Cristo no pecó ni tenía necesidad de pecar, pero él aún así bajó a las aguas a ser bautizado para cumplir toda justicia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y después que usted cumple toda justicia, es necesario que sea añadido al cuerpo. Alabado sea su nombre.
Bendígalo Dios, bendígalo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Úselo, Padre, para su gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Es importante que anunciemos lo que Cristo ha hecho en su vida. sí, amén. Amén, hermano, amén. Sí. Mucha gente a veces no predica la palabra porque dice es que yo no me sé los versos. Es que no me memorizo las escrituras. Amén. Usted comparta lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Amén, hermano, Y amén. la gente lo va a creer porque ve el cambio en usted. Sí. Por eso que es importante cuidar el testimonio. Amén, amén. Amén. Si usted llega con un mal testimonio, Ajá. ¿cómo usted puede decirle que Cristo cambia? Es cierto, hermano. Amén. Cuando la gente va a mirar que usted no ha cambiado. Amén, Amén, amén. amén. Cristo viene pronto, mis amados hermanos. Amén. Amén, aleluya. Tenemos que anunciar las buenas nuevas en este mundo. Aleluya. La banda misionera, las damas de la gloriosa iglesia de Dios. Hoy no tuvimos un tiempo con las damas, pero vamos a empezar a tener ya tiempo de las damas para el próximo mes. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Las damas trabajan para las misiones mundiales, como para las misiones domésticas. Es decir, para que Cristo no solamente alcance a los países alrededor del mundo, sino para que Cristo alcance también alrededor de nosotros. Sí. Amén. Alabado sea su nombre. Amén, aleluya. Póngase de pie, mis amados hermanos. Yo le dije que no iba a predicar mucho. Realmente Gloria a Dios. quisiera entrar más en el tema, pero vamos a dejarlo esto pronto al próximo mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Para servir a Cristo con toda capacidad, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén, aleluya. Después de que Cristo le dijo a la iglesia que predicara el Evangelio a toda criatura alrededor del mundo, Sí. que los doctrinara, que los bautizara, que le enseñara todas las cosas que él había enseñado. En Hechos 1:8 dice que le dijo a la iglesia que no se fueran de Jerusalén, Sí. sino hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Amén, amén. Y una vez que fueran investidos con el poder de lo alto, entonces iban a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que usted y yo prediquemos las buenas nuevas con efectividad, usted y yo necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo y fuego. Amén. Necesitamos que esté ardiendo esa llama dentro de nosotros. Santo. Yo no sé usted, pero las estufas modernas hoy en día ya no necesita, o más bien dicho, cuando usted va a su casa y usted quiere abrir el agua caliente, usted ya no necesita llevar la ollita a calentarla al horno o ponerle fogata abajo. No. Usted abre la agua caliente y en cuestión de algunos segundos, dependiendo qué tan frío esté para usted el agua afuera, empieza a salir caliente. Amén. ¿Por qué? Porque el contenedor, el boiler de afuera, tiene un piloto que está encendido en todo Amén, tiempo, amén. que no se puede apagar ni debe de apagarse. Tiene que estar listo para cuando usted abre caliente y la gas empieza a salir, y empieza a tocar la flema, inmediatamente se enciende y empieza a arder esa agua caliente. La iglesia de Dios necesita esa llama encendida. Cada uno de nosotros tiene que tener la mecha encendida en el corazón. Cuando usted levante las manos al cielo, el Espíritu Santo descienda con poder y gloria. El Dios omnipotente, sagrado, para amado Señor. Aleluya, Alabamos tu aleluya, gloria, Señor Jesús. santo, Gracias, aleluya. Padre. Oh, glorioso, majestuoso Dios. En esta hora Aleluya, hay una gran necesidad de mi corazón. aleluya. Que cada miembro sea lleno del Espíritu Santo. Amén, Sí, aleluya. Señor. Así es. Sí, Señor, así debe de ser. No podemos continuar así. Amén. Amén, amén. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén, amén. Quiero que lo diga conmigo. Y diga conmigo cada miembro lleno del Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Cada miembro lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a decir conmigo otra vez. Cada miembro lleno del Espíritu Santo. Una vez más. Cada miembro lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Santo de gloria, aleluya. Gracias,
está abierto Aleluya. y vengamos a buscar la llenura del Aleluya. Espíritu Santo. Aleluya.